Hoy vamos a hablar de la importancia de controlar nuestros pensamientos. Muchachos, todas las capacidades, habilidades, talentos y dones, todo lo que de lo que Dios nos ha dotado y lo que nos ha entregado debe ser dominado por nosotros mismos. Ya empezamos aquí de una. Tiene que ser dominado por nosotros mismos. Cuando Dios puso al hombre en el huerto del Edén, le dijo esto y quiero que preste mucha atención. Dice: somete la tierra y señorea en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Dios hizo al hombre para dominar. Por favor, muchachos, métanse eso en la cabeza. Fuimos creados para gobernar, para dominar y para señorear. Algunos tienen problema con esas palabras y dicen cosas como esta: yo no voy a aceptar eso. Dios me libre de creerme algo delante de la presencia de Dios. Y agregan frases piadosas como: oh, solo el Señor es Señor. Yo no soy el centro de nada. Yo soy solo un gusano, un miserable que lo único que merece es la ira de Dios. ¿Habrán escuchado a alguien así, más o menos? No, solo Dios, solo Él. Yo no soy nada. ¿Se han escuchado o no? Sí, muchachos. Yo he pasado suficiente tiempo en la iglesia para saber que hay personas que hablan así. La Biblia no dice que Jesús es el único Señor, muchachos. No dice eso. La Biblia dice esto, que Jesús es Señor ¿de qué? De señores y Rey de reyes. Y cuando la Biblia dice señores y reyes, también se refiere a nosotros, a quienes se nos dio el poder de señorear, de gobernar y de dominar. No me gusta el Dios débil y desconfiado que predican algunos. Dios no tiene problema con crear seres poderosos, no tiene problema con crear señores, no tiene problema con crear reyes, porque ninguno, por poderoso que sea, es una verdadera amenaza para él, muchachos. Dios no tiene problema con eso. Mire, iglesia, negar nuestro poder no es humildad, es ignorancia y negligencia. Y los problemas en la humanidad comenzaron precisamente porque el hombre no honró su posición y su poder y se dejó someter a tal punto que entronó en este mundo que nos fue dado a nosotros a uno de los enemigos de Dios. ¿Sí me hago entender? El hombre no honró el poder que Dios le dio. ¿Y sabe qué hizo? Entronó a alguien más. Jesús llamó a esa entidad espiritual así: el príncipe de este mundo. ¿Y sabe quién le dio ese trono? ¿Quién? El hombre. Este año, muchachos, una de las cosas que cada uno de nosotros debe restaurar es nuestra identidad. Fuimos creados para dominar, no para ser sometidos. Ese poder, muchachos, habita en cada uno de nosotros y debemos despertarlo y honrarlo. O sea, Dios no le diría a usted: señoree sobre la tierra, si no le da poder. Ese poder está en nosotros y tenemos que despertarlo y honrando, ¿sabe cómo? Usándolo. Dios dijo: somete la tierra, no sé sometido en ella ni por ella. Repito, Dios no tiene problema con que nosotros seamos señores, porque Él nos hizo así. De hecho, Dios no tiene problema con nada, muchachos. Dios no tiene problema con nada, ni con nadie. El problema lo tenemos nosotros cuando a nuestro poder le agregamos altivez.
Jesús es un modelo de poder y humildad. Es así como debemos ser nosotros. Por eso es que aparte de poder, de tener poder y de ser señores de este mundo, métase eso en su cabeza: yo soy señor de este mundo. Se nos dio dominio propio. Es decir, debemos dominar el poder y no que el poder nos domine a nosotros. El poder sin dominio, muchachos, es una irresponsabilidad. La Biblia dice esto: nos ha dado Dios espíritu de ¿qué? ¿Usted es poderoso? Sí. Nos ha dado espíritu de poder. ¿Y qué más? Amor y dominio propio. El amor enfoca el poder, es decir, le da un camino para ser usado. Y el dominio propio controla ese poder. Imagínense, somos seres poderosos, muchachos, pero lamentablemente, iglesia, no solo no gobernamos, sino que tampoco nos gobernamos. Hemos perdido el control de este mundo y también hemos perdido el control sobre nosotros mismos. Y quiero aterrizar todo esto que he dicho en una de las capacidades más poderosas que tenemos y acerca de la cual más hemos perdido el control: el pensamiento. Muchachos, me gustaría decir que usamos mal el pensamiento, pero si digo usamos mal, tendría que reconocer que somos conscientes de que lo estamos usando, aunque lo usemos mal. Pero no es así, muchachos. No usamos el pensamiento. Usted dice: Edwin, pero yo pienso. Muchachos, que el pensamiento funcione en cada uno de nosotros no quiere decir que lo estemos usando. Simplemente quiere decir que ¿qué? Que funciona. Que funciona. Porque para usar algo se necesita control sobre ese algo. Y el control se ejerce al ser consciente de que se está usando, y generalmente el ser humano es inconsciente acerca de lo que piensa. La verdad es que el pensamiento en la mayoría de seres humanos generalmente trabaja por sí solo, sin ninguna clase de control o de vigilancia. El pensamiento es una máquina para producir imágenes. Simplemente va produciendo y reproduciendo imágenes y más imágenes sin ningún control. Algunos incluso después de un rato de estar pensando bobadas decimos: venga, ¿yo qué estoy pensando? ¿Sí le ha pasado eso? ¿O solamente a mí? No somos conscientes, muchachos, del poder que tiene el pensamiento. Somos negligentes con ese instrumento. Y Dios a mí el año pasado me dijo: Edwin, el instrumento es uno de los, el pensamiento es uno de los instrumentos que más se usa, pero sobre el cual ustedes menos tienen control. Y es poderoso, poderoso. La mayoría de personas piensa y piensa y piensa y no caen en cuenta, muchachos, de lo que están haciendo. El problema con esto es que el pensamiento, ojo aquí, está constantemente creando realidades. Solamente una persona necia creería que el único poder del pensamiento es crear y reproducir imágenes, y que luego esas imágenes simplemente se pierden o son desechadas por ahí, sin que esas imágenes tengan una conexión en nuestra realidad. Y quiero que mire este video. Para facilitar el creciente tráfico automovilístico, los ríos han sido atravesados por puentes de peaje. Peaje 50 centavos. Parece que hoy están cobrando a mitad de precio. Hoy 25. Me pregunto por qué. Ah, ya veo. Es que aún no está terminado. Algunas personas, muchachos, tienen esta visión acerca del pensamiento. El pensamiento es el puente y los carros son las imágenes que viajan por el pensamiento. Y ellos simplemente creen que las imágenes se caen por ahí a un vacío y que no pasa nada. Pregunto, ¿qué propósito tendría entonces el pensamiento si su función fuera la de crear imágenes que simplemente caen a un vacío y con las cuales no pasa nada? ¿Qué función tendría?
Si usted cree que lo que piensa no tiene ninguna conexión con su realidad, entonces está diciendo que Dios hizo un puente por donde viajan las imágenes y que luego estas simplemente se caen a un vacío sin más. ¿Qué clase de Dios sabio crearía un diseño así, muchachos? Muchachos, el pensamiento es un puente entre el mundo espiritual y esta realidad terrenal. Dios, mis queridos amigos, sí terminó el puente. Y las imágenes que usted ponga a rodar por ese puente llamado pensamiento, sean conscientes o inconscientes, sea que las controle o no, pasarán, muchachos, del mundo espiritual a esta realidad terrenal. Es decir, todas las imágenes que usted ponga en su mente comenzarán a materializarse. Todo. Si usted constantemente, muchachos, bombardea su pensamiento sin ninguna clase de control con que se va a enfermar, lo va a tener. Si usted constantemente bombardea su pensamiento con imágenes de que le va a ir mal, muchachos, mire, no importa cuánto ore, le va a ir mal. Todo lo que ponga en su mente, muchachos, pasará de la dimensión espiritual a la dimensión terrenal. Punto. El proceso es simple, muchachos. La mente produce pensamientos. Los pensamientos producen imágenes y las imágenes se materializan. Lo más parecido a este sistema es una impresora en 3D. Esas impresoras se crearon haciendo uso del sistema que Dios creó en nuestra mente. Alguien hace un dibujo intangible y luego lo hace ¿qué? Tangible, muchachos. Así funciona el pensamiento. Crea imágenes intangibles que se vuelven tangibles. Podríamos decir que nuestro pensamiento es la primera impresora en 3D. Lo que le estoy diciendo es que tenemos la capacidad no solo de alterar la realidad, sino de crearla, muchachos. Y sin embargo no somos conscientes de ello. Todo esto que les estoy diciendo no es ninguna novedad, es algo simple y lógico, no es un gran descubrimiento. Que estemos cayendo en cuenta de esto hoy no quiere decir que sea una gran revelación, muchachos. Tendríamos que de verdad presentarnos delante de Dios y darnos pena que nuestros pensamientos hayan creado la realidad que cada uno de nosotros tenga hoy y que no seamos conscientes de eso. Y siempre pensamos y echamos la culpa a todos menos a nosotros mismos. Toda realidad, muchachos, está precedida por un pensamiento. Muchachos, hay que dejar de creer que la realidad se crea de la nada. Eso no es así. Nosotros creamos nuestra realidad en esta tierra de manera consciente o inconsciente. Alguno dirá, Edwin, yo pensaba que todo lo había hecho Dios. No, muchachos. Dios creó este mundo, puso leyes y nos puso aquí y nos dio poder y libertad para que hagamos lo que nosotros queramos. Dios nos dio poder y nos dio libertad. Usted crea su realidad y para ello se le ha dado un sistema del cual usted mismo es responsable. Nada de lo que nos pase, muchachos, es culpa de Dios o de otra persona o del gobierno. Nosotros somos los responsables. Dios nos ama, nos guía y nos ayuda si se lo pedimos, pero Él nunca nos obligará a nada, ni tampoco se opondrá a nada, salvo algunas excepciones que realmente lo requieran. Pero Dios no se opone a nada, muchachos, ni tampoco lo obliga a nada. Hay un versículo en Apocalipsis que dice, he aquí he puesto una puerta delante de ti. ¿Sabe qué quiere decir eso? Que la puerta está delante de ti, pero Él no lo va a empujar por ella. Usted tiene que pasar. Siempre depende de nosotros, muchachos. Entonces, la realidad que usted vive hoy, y quiero que piense en su realidad, la realidad que yo vivo hoy, la realidad que el mundo vive hoy, la hemos creado nosotros. ¿Y sabe dónde ha empezado? En los pensamientos, muchachos.
En los pensamientos. Y les voy a dar un ejemplo en la Biblia de cómo la realidad proviene de los pensamientos. La Biblia dice esto. ¿Qué dice? Y vio el Señor que la maldad de los hombres era ¿qué? Mucha en la tierra. Exacto. Pregunto, ¿cuál era la realidad de la tierra? ¿Cuál? Que había mucha maldad por parte de los hombres. Esa era la realidad. No se nos detalla la maldad que había en aquel entonces, pero se nos dice que era ¿qué? Mucha. Pero ahora miren lo que sigue diciendo ese versículo. Dice, y vio el Señor que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, ojo aquí, y que toda intención de los pensamientos del corazón de ellos era constantemente solamente el mal. Muchachos, había algo detrás de esa realidad. ¿Y eran qué? Pensamientos inclinados hacia lo malo. Esa realidad no brotó de la nada, nació en los pensamientos de esos hombres y simplemente ¿qué? Se materializó. Ahora, ese texto dice más de lo que se ve a simple vista. Estos hombres no estaban usando sus pensamientos de manera inconsciente, como la mayoría de los seres humanos hoy, muchachos. Mire la palabra intención. Toda intención de los pensamientos era constantemente el mal. Ellos usaban intencionalmente sus pensamientos para crear realidades malvadas. Estaban en la empresa de crear maldad y caos en la tierra, y para ellos se valían de uno de los instrumentos más poderosos que Dios nos ha dado, el pensamiento. Muchachos, ustedes pueden alterar toda la realidad y pueden hacerlo desde hoy, si son conscientes de ese instrumento y del poder que tiene. Quiero que abran los ojos, muchachos. La realidad es una causa. La realidad es ocasionada de manera consciente o inconsciente por los pensamientos. Todos hoy estamos viviendo de lo que permitimos en nuestra mente, consciente o inconscientemente. Es así. Si usted hoy no está en las Malvinas o en donde quiera estar, es porque nunca lo pensó con seriedad, de verdad. Esta gente pensaba en hacer el mal y como resultado tenía la tierra llena de maldad. Entonces les he dicho que la realidad la creamos nosotros de manera consciente o inconsciente. Ojo acá, de manera consciente la controlamos nosotros mismos. Pero muchachos, ojo acá, de manera inconsciente ella nos controlará a nosotros o seremos controlados por las realidades que otros han creado. Esto último, muchachos, es lo que más sucede con la mayoría de personas en este mundo. La mayoría de personas ha ignorado este poder, pero hay gente en este mundo que lo conoce y lo usa, a los cuales algunos llaman la élite. Y por eso mismo tratan de controlar nuestros pensamientos. A esas personas les conviene que no despertemos, porque el que se dé cuenta que puede crear y controlar su realidad, dejará entonces de estar sometido a la realidad de otros. Por años, muchachos, buena parte de la educación académica ha sido una de las mejores maneras de controlar el pensamiento de los jóvenes. Buena parte de la educación ha controlado el pensamiento de los jóvenes. Y la mayoría de padres piensan que es lo mejor que pueden hacer por sus muchachos. Y lo hacen de manera sutil. En términos generales, la educación no potencializa el pensamiento, sino que lo controla. Le da información, pero al mismo tiempo lo va encaminando, va poniendo pedazos de pan de manera organizada con el objetivo de llevarlo por un camino que ellos mismos han trazado. A eso se le llama sistema, muchachos, y así mantienen controlado el pensamiento, las actitudes, el comportamiento de la gente. Por eso es que han sacado a Dios de las universidades, porque Dios no controla al ser humano, sino que lo empodera
y lo libera cuando es predicado de manera correcta. Pero uno de los ejemplos más claros de cómo la educación en términos generales controla el pensamiento del ser humano es que a usted en una universidad no le dan educación financiera, le enseñan más bien a ser parte del sistema, es decir, lo capacitan para tener un trabajo, no para generarlo. ¿Estoy mintiendo, sí o no? No, muchachos. Llevo demasiados años trabajando en las universidades como para saber cómo funciona eso. Lo educan para trabajarle a alguien más. Por eso es que existe tanto miedo en el hombre para emprender, porque no tiene educación para hacerlo. No lo potencializan, muchachos, lo controlan. Y en muchos casos tristes, después de haberles servido por años a muchas empresas cuyos verdaderos dueños desconocemos quiénes son realmente, simplemente, chao, lo echan. El sistema de este mundo, gobernado por unos cuantos, no quieren que usted entienda el poder que tiene de crear su propia realidad. Para eso no solamente lo educan, sino que lo entretienen. Plataformas de streaming como Netflix, HBO, Disney, ¿cuál más? ¿Sí? Ya no vaya a cine, se lo llevamos a la casa. ¿Sí? Amazon. Televisores y celulares cada vez más inteligentes para personas cada vez menos inteligentes. Tecnología cada vez más avanzada para personas menos avanzadas. Esto no solamente se trata de dinero, muchachos, se trata de control. No quieren dejarlo pensar. La Biblia dice esto. ¿Qué dice? Despiértate tú que duermes y te alumbrará Cristo. Cristo no puede alumbrar a los dormidos, muchachos, porque tienen los ojos como cerrados. Él alumbra a los despiertos. Por eso hoy, muchachos, abran sus ojos y dense cuenta de que el poder está en ustedes. Me acuerdo que hubo una película que decía, el poder está en ti. Sí, eso fue una revelación. El poder está en ti. Dios se lo ha dado desde el principio, pero hay un ser espiritual, una entidad espiritual que le encanta gobernar, y como no pudo gobernar arriba, va a tratar, y de hecho lo ha hecho aquí abajo, muchachos. Ha sometido a las personas al miedo, al descontrol. O sea, él ha elaborado todo esto. Desconocer que ustedes son poderosos, muchachos, harán que otros vengan y los gobiernen. Así de simple. Ahora, el plan de Dios no era que nosotros trabajáramos unos para otros. Eso no es así. Ese no era el plan de Dios. No era que usted trabajara para alguien más. No era el plan de Dios. Por eso nunca dijo en Génesis, señorea sobre otros hombres. ¿Dijo eso? No. Dijo señorea en la tierra sobre los peces, pero nunca habló de personas. El plan de Dios era que nos ayudáramos unos a otros. Pero todo esto, muchachos, se desorganizó. Por eso cuando Jesús venga a reinar por 1000 años en este mundo, todos esos sistemas de gobierno y de empresas y de religiones se van a acabar. Eso es lo que la Biblia llama el milenio, cuando Jesús viene a gobernar este mundo y a demostrarles a las personas cómo era el proyecto Génesis en sus inicios, qué era lo que se esperaba. Y cada uno va a trabajar, por supuesto, muchachos, porque Dios creó el trabajo. Y no como dice la canción, que Dios creó el trabajo como castigo. No. Dios creó el trabajo para que usted mismo se diera cuenta de lo útil y de lo poderoso que usted es. Pero cada uno en ese milenio trabajará para sí mismo, y esas generaciones de personas que estarán en ese mundo por 1000 años volverán, muchachos, a la agricultura. Así de sencillo. Toda la tecnología va a quedar obsoleta, no va a servir. Todo el dinero, muchachos, va a estar tirado por las calles. Todas las personas comerán del fruto de la tierra por sus propios méritos. Vamos a volver a la agricultura. ¿Se han leído en Isaías que dice que el león ya no se va a comer al cabrito?
y que el bebé va a jugar con la cobra y no le va a hacer nada. Todo va a volver a su inicio, donde era inocente y no había ni violencia ni maldad, ni nada de eso. Ahora, yo no estoy diciendo que la educación, la tecnología o el entretenimiento es malo. La Biblia dice esto: nada es malo en sí mismo. Usted debe aprender a usar estas cosas, no dejar que ellas lo usen a usted. El problema siempre será cuando esas cosas lo dominan a usted y no usted a ellas, porque usted fue hecho ¿para qué? Dominar, no para ser dominado. Miren, muchachos, muchas personas no han empezado sus proyectos porque se están viendo la última serie de Netflix. Y cuando van a hacer, muchachos, han trabajado muchas horas para alguien durante el día, luego se han entretenido y ya no tienen fuerzas para desarrollar sus proyectos. ¿Por qué creen que eso pasa? Esto no se trata de dinero, muchachos. De verdad se trata de control. No quieren que usted conozca su potencial. Entonces, ya les di una parte del proceso, pero se los voy a volver a repetir. La mente produce pensamientos y los pensamientos producen imágenes. Ojo aquí, las imágenes producen sentimientos y los sentimientos producen actos. Ahora les voy a mostrar rápidamente y terminamos por ahora cómo es que se crean realidades desde un pensamiento. La Biblia dice esto: sobre toda cosa que cuida tu corazón, porque de él brota la vida. Muchas personas leen este texto y no lo han entendido, como que ¿cómo así? ¿Cómo se controla? ¿Qué es eso? Algunas versiones dicen esto: sobre toda cosa guardada, guarda tu mente. Pero yo me quedé con la Reina Valera 1960 porque es la mamá de todas. ¿Sí, amén o no amén? La Reina Valera es la mamá. La palabra original para corazón en ese versículo es lev, L-E-V, que significa tres cosas: pensamiento, emociones y voluntad. Esas tres cosas son las que componen nuestro ser interior. Lo que ese versículo quiere decir, en palabras bien sencillas, es: sobre toda cosa cuidada, cuida tu ¿qué? Interior. Cuida tu interior, porque de él brota la vida. Las versiones que dicen sobre toda cosa cuidada, cuida tu mente, están bien, pero están solamente usando una parte del interior, la mente. Pero nuestro interior, como dice la Reina Valera, es lev, pensamiento, emociones y voluntad. Nuestra parte interior es lo que la Biblia llama en ese versículo corazón, y se compone de ¿cuántas partes? ¿De cuántas? ¿De cuáles? Pensamiento, emociones y voluntad. Y nuestra parte interior, muchachos, todo comienza con pensamientos. Lo que usted piense producirá emociones y sus emociones afectarán su voluntad, que es la parte más visible de nuestro interior. Lo más profundo del ser humano son sus pensamientos. Por ejemplo, si usted usa sus pensamientos para poner imágenes de que su pareja es infiel, rápidamente, muchachos, eso va a generar ¿qué? Emociones. ¿Qué clase de emociones? Ansiedad, ira, estrés, tristeza. Y esas emociones moverán su voluntad. El siguiente paso es que usted va a tomar el teléfono, lo va a llamar o la va a llamar y va a actuar como una persona tóxica. ¿Por qué? Porque puso esas imágenes acá. Y por ahí el man o la vieja rezano. Pero muchas veces se martilla tanto esto, muchachos. Se crea. Se crea. Lo que empezó como un pensamiento afectó su realidad y la de otros. De su interior brota la vida, dice ese proverbio, dice ese versículo. Jesús usó muchas frases para mostrar que lo que hay en nuestro interior se materializa en nuestro exterior. Dijo esto: del buen tesoro de su corazón, ¿qué?
saca. Mire, saca lo bueno. Es decir, usted puede sacar y crear cosas buenas de lo que tiene adentro. Depende de lo que tenga adentro. Su realidad empieza de lo que tiene adentro. Del mal tesoro de su corazón, saca lo malo. Muchachos, ojo con esto. Esto de sacar lo malo es crear una realidad. Y no se trata de otros. No es que me sacó la piedra. Muchachos, usted tiene control sobre usted mismo. No culpe a los demás por no ser como usted quiere que sea. De la abundancia del corazón habla la boca. Es que se lo merecía. No, muchachos, eso lo sacó usted de ahí. ¿Por qué? Porque usted lo puso ahí. Lo que sale de la boca, ¿qué? ¿Qué sigue? Contamina al hombre. Y Pablo, por ejemplo, dijo esto: lo que se ve, ¿qué? Fue hecho de lo que no se veía. Noten cómo todo lo que hay en su interior, ¿qué? Se exterioriza, muchachos. Ahora, muchachos, termino con esto. Esto es solamente la parte biológica del asunto. Es decir, les expliqué el proceso natural que hay detrás de la creación de una imagen en su pensamiento. Cómo ésta pasa por sus emociones y termina moviendo su voluntad, que es la parte más visible de su interior. Pero ese es el nivel inferior o humano de este asunto. Esto no para ahí. En el próximo mensaje les voy a explicar cómo el poder del pensamiento es tan grande que usted puede crear y lograr lo que quiera si logra verlo claramente en sus pensamientos. Nos vamos a concentrar en ser conscientes de cada parte de este proceso. Nos vamos a concentrar, muchachos, en las imágenes detalladas, las emociones y finalmente la voluntad. Hoy les di el proceso por vista para que lo entiendan. El próximo mensaje será el proceso por fe. La reflexión hoy es simple, muchachos. Controlen sus pensamientos. Sobre toda cosa cuidada, cuide su interior. Y lo primero que hay en su interior son pensamientos. Debe empezar por el principio. Si quiere cambiar su realidad, no trabaje desde afuera, empiece desde adentro. Tiene que empezar con usted, no con los demás. ¿Han visto a las personas tratando de cambiar sus hogares, intentando cambiar a la esposa o al esposo? Lo están haciendo mal. Usted no va a hacer cambios verdaderamente significativos si comienza a cambiar su realidad desde afuera, diciéndole a los otros: no sean así, no haga esto, me molesta aquello, me está lastimando. No lo va a lograr, se va a desgastar. De verdad se va a desgastar. Así que no haga eso, no funciona así. Tiene que empezar por su pensamiento. Y con su pensamiento, muchachos, va a transformar su realidad. Mire, yo creo que abundé demasiado en este tema para que quede claro. Si usted controla sus pensamientos, controla su realidad, la crea y la controla. No va a controlar su realidad tratando de controlar la realidad misma, muchachos. Tiene que ir desde Génesis, desde el germen de su realidad. Tiene que comenzar por adentro, de adentro hacia afuera.